Ya, entonces bienvenidos a este último diálogo remoto. Hoy día estamos con Edgar Garido, fotógrafo, fotoperiodista, quien está con nosotros desde México. Bienvenido, Edgar. Hola Julia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Para mí es un agrado estar conectado con ustedes desde acá y, pues bueno, pues siempre va a ser interesante volver como a tus orígenes, por eso mismo me resulta muy agradable. Bueno, sí, muchas gracias por aceptar la invitación para participar, obviamente. Porque tú naciste en Puerto Varas, pero ahora vives en México. Pues cuéntanos un poco cómo llegaste allá, cómo terminaste viviendo en México. Bueno, yo estudié en la Universidad de la Frontera en Temuco, eh, periodismo, y de ahí comencé a, a trabajar en esto, ¿no? Desde mi práctica que la hice profesional, la hice en Santiago, y pues bueno, después comencé a trabajar con agencias de noticias a nivel internacional, ¿no? Trabajé un tiempo con Associated Press y ahora, bueno, trabajo con Reuters. Y mi primera salida fue a nivel de freelance y ahí trabajé básicamente en Cuba, tuve algunos y comenzó un poco mi relación con Reuters, ¿no? Mm. Ahí hasta que pues, bueno, regresé a Chile y se empezó como un poco más empezó a madurar esta relación. Después ya tuve la posibilidad de salir de una manera más formal a Centroamérica y trabajé ahí con Reuters durante 5 años. Y ahora, pues bueno, ya llevo 9 años trabajando aquí en Ciudad de México, siempre con ellos, ¿no? Así ha sido un viaje como paulatino, siempre al norte. Al norte, pues cada vez me he ido alejando más. Pero así se han ido dando las cosas desde el año 2005. Mm. Y hacia el norte dijiste, bueno, me lleva al tiro al primer tema que vamos a comentar, que es esta cobertura que el año pasado fue galardonado con el segundo, con el Pulitzer en la categoría Breaking News, ¿cierto? Eh, que, se dio a un equipo de Reuters de la cual tú fuiste parte, que estuvo cubriendo esta caravana de migrantes hacia Estados Unidos el año 2018 fue esa cobertura. Cuéntanos de ese proceso, de ese trabajo. Sí, el año 2018, bueno, trabajamos todo el año en esto. Eh, Comenzamos, hubieron muchas, bueno, siempre hay caravanas, siempre ha habido flujo migratorio hacia Estados Unidos desde hace 40 años, ¿no? Que comenzó esto, por lo menos desde Centroamérica y básicamente en ese tiempo desde México. Eh, y las caravanas, pues, desde que yo trabajo aquí en México, siempre han existido, pero nunca se habían manifestado de forma tan masiva y tampoco nunca habían tenido la reacción de, de sus líderes, por lo menos no tan públicas, como en este caso sucedió con el presidente Trump, que se manifestó en todo momento frente a estas caravanas y frente al tema migratorio a través de redes sociales, etc. Entonces, pues tuvo un mayor impacto noticioso este flujo migratorio ese año. Y como digo, trabajamos todo el año, desde comienzos de año, con algunas caravanas menores, pero bastante también importantes desde el punto de vista noticioso, como digo, por esta reacción del presidente y también muy atractiva desde el punto de vista visual, porque eran también como las últimas que usaban el tren como medio de transporte para llegar a Estados Unidos, ¿no? Este tren conocido como la Bestia. Entonces, que ha cobrado muchas vidas, ¿no? Mutilado a mucha gente, muy peligroso, ¿no? Además atraviesa por algunas zonas de crimen organizado
aquí en México muy, muy peligrosas, zonas muy arriesgadas, ¿no? Suceden muchas cosas, pero pero producto también de esta presión, pues el tren dejó de dar esta ayuda, de brindarle esta ayuda a la gente, porque son empresas estadounidenses que trabajan en México. Tuvieron la presión del gobierno y ya no ayudaron. Entonces fue, como digo, un trabajo de todo el año. Después vino otra caravana mucho más masiva a finales de año, ya bueno, que involucró casi a 15.000 personas. Y bueno, nosotros cubrimos todo esto, ¿no? Toda esta parte que es la parte de traslado y también la parte de los orígenes, cuáles son las motivaciones que los migrantes tienen para hacer este viaje, qué sucede con su familia, Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿no? Y también cómo se van insertando en la sociedad estadounidense, ¿no? Qué éxito tienen, tenemos las deportaciones también por otro lado, y bueno, hay muchos que sí logran llegar, sí logran asilo, porque tienen también situaciones muy particulares en su vida relacionadas casi siempre con la violencia, ¿no? Sobre todo el mundo LGBT, que en Centroamérica pues muy poco respetado, y por lo general pues sufren estas consecuencias de violencia, ¿no? Así que esto fue un trabajo arduo, largo, ¿no? Que está representado en el fondo o ilustrado de alguna forma en una manera muy resumida de todo lo que hicimos, pero justamente pues, en eso consiste el reconocimiento, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, a obtener un WordPress foto, que básicamente te premian por una foto. En el caso del premio Pulitzer es un reconocimiento dirigido al trabajo periodístico. Y que claro, se ilustra o se representa, que se ve en una foto para tener, digamos, un referente con respecto al trabajo, pero que no significa, digamos, claro, el premio es una parte muy mínima, claro, de lo que al trabajo. Y aquí se premia esto, ¿no? Se premia la profundidad y el trabajo periodístico. Oye, ¿y cómo desde una agencia de Reuters, cómo se organiza el trabajo en una cobertura de esa magnitud? ¿Cuánta gente trabaja? Leí por ahí que traen gente como a veces traen gente de otras áreas geográficas como para tener otra mirada. ¿Cómo funciona la organización? Sí, la logística es todo un tema bastante también arduo, porque hay gente que viene muchas veces cuando hay de este tipo de cobertura. Nosotros nos movemos a otros lados desconocidos, no de la cultura. Es un tema que te bajas del avión y recién tienes que comenzar a relacionarte con ella. Si viene alguien desde Asia, probablemente hable inglés, pero no español. Entonces todo un desafío también en este caso, para fotógrafos o periodistas, ¿no? Pero el periodismo también es un tema que tiene que ver mucho con la experiencia y, digamos, no es una actividad netamente, desde mi punto de vista, no es una actividad académica. Si bien es cierto, se estudia en la universidad, pero yo siempre he sido bastante reflexivo y crítico del periodo que dura esto, ¿no? Que a mí me parece más que está orientado a un tema de una formación más integral, o muchas veces a lo mejor también respaldado por intereses de significa un negocio, pero para mí no debería durar una carrera que no debería durar 5 años. Y esto se manifiesta pues en estos casos, ¿no? Porque hay mucho de sentido común, mucho de criterio, empatía, y tu misma enciclopedia también que traes como ser humano, creo que también se manifiesta en estos casos. De hecho, mucha gente que termina haciendo periodismo o vinculado al periodismo, digamos, a este nivel de alguna forma, ¿no?
Oye, y en este momento, con la pandemia, ¿qué se está cubriendo en Latinoamérica? ¿Es solamente la pandemia o hay alguna? No, nosotros, bueno, sí, Nosotros. porcentualmente el tema del coronavirus ocupa el 80%, 90% de nuestro trabajo, pero poco a poco también hemos ido flexibilizando en esto, eh, porque, bueno, o sea, para nosotros el coronavirus no comenzó en, en abril, ¿no? Como para la gente, ¿no? Para ciudadanos, ¿no? Para nosotros comenzó en diciembre del año pasado, ¿no? En China. Entonces, eh, es también un tema que hay que ir renovando. Nosotros hemos estado como a la cola de todo esto, la gente en América Latina, pues siempre hemos estado cuesta arriba, ¿no? Tratando de no repetir las mismas historias, el mismo enfoque que ya dieron otros desde Asia o desde Europa, donde van más adelante. Entonces, pues, es una exigencia mayor y estamos tratando también de hacer otras cosas, ¿no? Cubrir otro tipo de cosas. También entendemos que a nivel de lectores o televidentes, pues la gente también está un poco harta a esta altura de estar viendo, no lo mismo, imágenes de muertos, imágenes de tragedia. Se necesita renovar un poco la mirada y tal vez seguir vinculado al tema del coronavirus, pero desde otra perspectiva, tal vez del impacto que esto va teniendo en el empleo, en la economía o en la vida cotidiana. Tú estabas trabajando, estabas cubriendo lo de la pandemia en antes que estallara, digamos, acá bueno, en México, en toda Latinoamérica, tú lo estabas cubriendo en En Japón, Japón, ¿sí? en ¿Y eso cuándo fue? marzo. En marzo. Sí, en marzo estuve allá porque, bueno, estaba vinculado en ese tiempo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Verdad. Mm. En ese momento no se sabía si los Juegos Olímpicos se iban a hacer o no, entonces eh, la cobertura está vinculada a esto. El coronavirus ya estaba instalado en Japón, entonces había como mucha especulación si los Juegos Olímpicos se iban a realizar o no. Entonces para eso estaba allá yo trabajando, ¿no? Finalmente pues se suspendieron eh, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Mm. Pero sí, Y fue de- una buena experiencia haber estado allá. Porque, mm. bueno, los japoneses llevan muchos años viviendo, relacionándose con enfermedades de este tipo, ¿no? Eh, su propia experiencia con el tema de las bombas atómicas, toda esta historia, también con enfermedades epidemiológicas en general, ¿no? Entonces ellos llevan mascarilla hace muchos años, ¿no? En muchas ciudades. Mm. Y fue un buen aprendizaje, ¿no? Para venir a enfrentar lo que estoy pasando ahora en México, que es el tercer país a nivel global con contagio y muerte, ¿no? Mm. Sí, porque ahí volviste a México y has estado allí desde marzo o igual en estas circunstancias tienen a cada fotógrafo, digamos, en su base o igual los mandan a trabajar a otra parte. ¿Cómo No, funciona? desde ahí ya no hemos salido mucho también producto de todo esto. Digamos, cada fotógrafo se ha quedado en su base, en su área y hay pocos, hemos salido muy poco, ¿no? Pocos viajes, poco movimiento. Eh, yo regresé de manera urgente también allá porque mi cobertura era mucho más larga, estaba planteada más larga de lo que fue, porque pues, ya comenzaba el tema acá y hubo mucho temor porque en Europa comenzaron a cerrar aeropuertos, pues nosotros también pensamos que a lo mejor en México podía esto suceder y, y tuve que salir rápidamente allá para poder eh, llegar a México y poder entrar, ¿no? No tener ningún tipo de inconveniente. Pero fue una buena, como te digo, muy buena,
para enfrentar esta situación ahora, la que estamos viviendo, fue una muy buena lección. Yo diría, no solamente adecuada, sino que propicia, justo en el momento exacto, porque en México sí se está viviendo duro, ¿no? Ayer justo me estaba leyendo cómo estaba la situación en Japón y van 1.100 muertos, ¿no? De una población de 136 millones de personas, y siendo el país más longevo del mundo, ¿no? Y bueno, además, desde febrero ellos con el problema, ¿no? O sea, los resultados son muy buenos, y obviamente el ejemplo pues también lo es, ¿no? Ellos nunca cerraron nada, nunca hubo confinamiento, nunca la sociedad lo exigió, están remitidos al tema de las relaciones sociales y sobre todo el uso de la mascarilla y digamos, de ser muy cuidadoso a la hora de relacionarse, pero nunca cerraron nada, ¿no? La empresa también tiene otra mirada, ¿no? Es como la empresa vinculada a un sistema capitalista muy renovado, ¿no? De una mirada como mucho más social. No me acuerdo como que le llaman los europeos a este capitalismo, ¿no? El europeo nórdico lo denomina de una forma, ¿no? Pero es un capitalismo mucho más social, donde la empresa se involucra mucho, ¿no? Con los intereses de la gente, y el empleado tiene transporte, el empleado tiene alimentación, y ahora con el tema del coronavirus, los empleados fueron sometidos a test, ¿no? Muchos de ellos en sus empresas tienen vivienda, producto de que las empresas también los ayudan, etc. Es otro tipo de vinculación, entonces no se ven en la necesidad de tener que cerrar su empresa. La gente puede seguir trabajando y existiendo lo más bien como lo han hecho ellos. Nunca, como te digo, nunca cerraron nada. Entonces yo miraba, ¿no?, a un montón de gente en Tokio caminando para arriba y para abajo, en los metros, en todos lados, sin dejar de funcionar jamás. Y llegamos como un poco al tema del estallido, que también fue una cobertura que hiciste, que fue, tú ya estabas acá el año pasado cuando explotó. Sí, justo estaba allá por lo del tema que el Pulitzer estaba dando unos talleres, unos cursos en Santiago, en Concepción, en Temuco también estuve, y justo me encontró allá. El 19 de octubre estaba allá. De hecho, el otro día te comentaba que el 19 estábamos cerrando un taller en Santiago en el Instituto Nacional. Así que fue todo muy, muy preciso. Oye, y en esa situación que tú estabas en Santiago dando un taller y justo explota esto, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Es como tu primera reacción es como fotógrafo? ¿Como que tengo que salir a trabajar? ¿O es como ser humano nomás, como ciudadano chileno? Yo la verdad... ¿Cómo reaccionaste tú? Sí, me di cuenta el 19 de la noche cuando, bueno, ya un amigo me había invitado a hacer un recorrido justo por Villa Grimaldi. Él, bueno, yo conocía Villa Grimaldi, pero me habían invitado a hacer un recorrido muy especial. Digamos, un recorrido individualizado, ¿no? Con explicaciones, casi como turístico. Y estábamos en eso cuando, bueno, Villa Grimaldi está en La Reina, ¿no? Entonces quisimos salir de ahí, pero el tráfico estaba horrible y algo obviamente estaba pasando, ¿no? Eso era como a las 6 de la tarde. Y era todo lo que estaba pasando con los estudiantes en el metro, que tenía todo convulsionado. Pero aún así, hasta ese momento todavía no dimensionaba, ¿no?, lo que iba a pasar. En la noche ya empezó con el incendio ahí en la Alameda, de la torre de Enel. Pero también tampoco había una dimensión, ¿no? Podía ser producto de
de algún hecho en particular, ¿no? Pero ya el otro día sí, ¿no? En la mañana, pues yo me levanté muy temprano, justamente para ver qué había, en qué había quedado todo esto, ¿no? Y ya con los militares en la calle, pues ahí sí fue tomando otra connotación y desde ese momento pues yo salí a trabajar, desde ese otro día. Y ya la gente se empezó a convocar en la calle, a manifestarse, pues ahí ya tenía otro perfil todo esto, ¿no? Y para mí, pues, bueno, mi reacción es compartida un poco, porque en el caso, por lo general, eh, en otras coberturas no lo es, porque, pues bueno, me trato de vincular como periodista a ellas, ¿no? Pero en esta en especial yo estaba en mi país y soy cómplice también de mi historia, ¿no? Entonces, pues sí, fue el hecho de ver a los militares en la calle, obviamente te traía un recuerdo, ¿no? Inmediato de lo que en Chile había sucedido en la década del 70, en los 80. Y allí, cuando algo irrumpe así de manera repentina, ¿cómo trabaja Reuters? ¿Trabajan con gente que ya está en el lugar o mandaron gente de otros lados? Sí, bueno, si es algo repentino, espontáneo, obviamente la gente que comienza es la gente que está ahí, ¿no? Y Y después. después, pues, si la historia va requiriendo, va creciendo y requiere el apoyo de otras personas, pues eh, ahí se va viendo, ¿no? Dependiendo del perfil, de lo que esté pasando, quienes tengan experiencia en ese tipo de cobertura, y quienes estén capacitados por muchos motivos, ¿no? Por esto de la experiencia o por el tema del idioma que te contaba antes. Ahí se va formando un equipo, ¿no? Si así requiere el tema. En el caso de Chile, pues viajó mucha gente, ¿no? Porque estaba sucediendo algo muy parecido a lo que estaba pasando en Hong Kong, lo que comenzó pasando en París al principio del año pasado. Era como una convulsión social a nivel global y era muy interesante para nosotros, ¿no? Muy atractivo. Entonces viajó también mucha gente de distintos lugares a trabajar en Chile. Muchos fotógrafos con experiencia en guerra viajaron y estuvieron en Chile trabajando con nosotros, que tenemos como otro tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, gente que venía desde Irak, Irán, Palestina, que han vivido su vida no solo profesional, digamos, vinculada a la guerra, sino su vida entera, desde niños, ¿no? Entonces, son un gran aporte en ese sentido. Y ahí, bueno, algo te pregunté el otro día, pero hoy en día en una situación así, la cantidad de imágenes que rápidamente empiezan a circular, tanto de fotógrafos como de la gente que está en la calle, ¿no es cierto? O que está en sus casas y saca fotos o graba lo que está pasando en la calle, fotos, videos, una vorágine de material visual que vamos como navegando. Desde tu lugar como fotógrafo, como fotoperiodista, ¿qué piensas sobre sobre qué hace con la situación y con nuestra percepción de la situación esa magnitud de imágenes que dan vuelta? Sí, para mí es importante que existan, pues, sin lugar a dudas. Es importante que la gente tenga esta herramienta hoy en día, ¿no? Que cuente con un teléfono celular, que haga fotos, videos y que utilice las redes sociales para publicarlo. Finalmente esto crea información y es muy interesante que conviva con
con la información que los medios tradicionales plantean también, ¿no? Es muy interesante, digamos, es muy valioso encontrar a todos estos agentes participando de la información. Creo que uno no es ajeno del otro, ¿no? Es interesante que existan los medios tradicionales, sea la tendencia que sean estos medios. Para mí es interesante desde el punto de vista informativo porque finalmente permiten parámetros de comparación, ¿no? La línea editorial de los medios, es parte también de la libertad de expresión y la pluralidad, ¿no? Pero no nos podemos quedar en eso, ¿no? También debe existir esta otra parte, la parte que existan el ciudadano como un agente promotor de información, de noticias, como digo, a través de todas las posibilidades de las herramientas que hay ahora, redes sociales. Y por otro lado también, para mí siempre va a ser muy importante el agente que actúa desde el punto de vista del mundo académico, ¿no? El que crea, digamos, información y la categoriza en otro nivel, en otro sentido, que tiene que ver con lo académico, que se manifiesta en un libro, en una documentación mucho más profunda sobre los hechos, etc., ¿no? Donde surgen estudios, investigaciones con lo que, en el caso nuestro, los periodistas estamos haciendo en la calle, ¿no? Toma todo estos contenidos y los analiza y en el fondo les da como cierta, digamos, en el tiempo, ¿no? Los hace permanecer en el tiempo, ¿no? Toda esta información. Nosotros producimos información para que se muera en un minuto, ¿no? O en el día, al otro día no, pero necesitamos gente que tome toda esta información y la recopile, pues, para hacerla, como digo, permanecer en el tiempo, para darle este carácter documental, ¿no? Toda la gente son imprescindibles y necesarios. A mí me resulta muy valioso que haya gente tomando fotos en las calles y subiéndolo a las redes sociales. No tengo en ese sentido ningún tipo de, digamos, de aprehensión contra esto, ¿no? ¿En qué estás trabajando en este momento? ¿Cómo es tu día a día como fotógrafo en pandemia en México? Salimos todos los días, estamos, como te digo, muy orientados a encontrar historias muy, muy especiales, muy particulares. Yo estoy trabajando, por ejemplo, en dos historias del impacto sobre el trabajo, el tema del desempleo, con dos grupos. Uno es de mujeres y particularmente de lo que se denomina o se llaman madres solteras, ¿no? Madres que quedaron solas con sus hijos, ¿no? Haciéndose cargo de ellos. Cómo están viviendo toda esta situación. Y por otro lado, con gente que, bueno, en México ya se está dando un poquito, no a nivel de clase media, sino a nivel de gente, de personas con trabajos que son oficios, que, bueno, los perdieron y se quedaron sin capacidad adquisitiva para poder rentar una habitación o algún lugar donde vivir. Entonces están viviendo en la calle, ¿no? Mucha gente que tenía oficios, ¿no? Que se limpiaba autos en algún lugar, y que dependía mucho de negocios, pues, más establecidos, guardias. Por ejemplo, yo me encontré con un taxista viviendo en la calle. Entonces estábamos ahí como buscando esta otra parte. Bueno, los números aquí no dejan de subir y eso también es una realidad. Entonces de vez en cuando también tenemos que visitar, digamos, lugares un poco más extremos, más radicales, que te muestren esta realidad, ¿no? Que tiene que ver con los números, cementerios, crematorios, hospitales, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿no? Y buscar historias, como te digo, especiales, particulares, ¿no?
que se comienzan a dar, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? En la gente. Y yo te había pedido como última cosita, última pregunta, si nos pudieras contar de alguna foto o alguna situación en estos años como fotógrafo de la que tú te acuerdas especialmente, como que se quedó contigo, algunos contextos en la fotografía. Sí, pues el otro día eso es lo que también te comentaba, ¿no? Que sí hay muchas coberturas o historias que a uno son importantes dentro de nuestra carrera. A mí me ha tocado cubrir, no sé, Juegos Olímpicos, Mundiales, la muerte de Fidel Castro en Cuba. Todo el tema, estuve también vinculado de alguna forma al tema de Venezuela. Trabajé en Colombia, desde el otro lado, ¿no? Con el tema de la migración venezolana hacia Colombia. Trabajé en los incendios forestales en la Amazonía. Un montón de cosas, ¿no? La violencia, las pandillas en Centroamérica, los años que estuve allá, ¿no? Y todavía, muchas veces regresamos desde México a hacer historias a Centroamérica vinculadas a este tema. Pero bueno, y está también el tema del Pulitzer, ¿no? Que es un reconocimiento y obviamente es importante también en tu carrera y hay una foto ahí involucrada. Pero las cosas que más se quedan en la memoria, para mí personalmente se quedan en mi memoria, son fotos muy sencillas donde a lo mejor hubo algún tipo de relación con la persona o tuvo ese carácter mucho más personal, ¿no? Una cuestión mucho más personal que te dio el impulso para hacer otras cosas, que significó algo, ¿no? Mucho más especial, a nivel mucho más interior, ¿no? Espiritual. Y ahí también hay varias, porque yo recuerdo una chica en el lago Titicaca, en una isla del lago Titicaca, y una vez me levanté muy temprano a tomar fotos y me encontré con ella caminando en una calle ahí, ¿no? Y fue muy especial para mí la forma en que ella se plantó frente a mí, ¿no? No era una niña de unos 10 años, se quedó parada, llevaba unos leños en la mano y los dejó en el piso para pararse frente a la cámara y pues, permitir que yo le tomara fotos. Yo tomé fotos y empecé a conversar con ella, me acuerdo. Eso fue algo muy especial. Esa foto la tengo siempre muy guardada porque la forma en que ella reaccionó fue muy especial, muy distinta, a pesar de que a lo mejor de alguna forma desconocía el trabajo que yo hacía, y también de otra forma también a lo mejor fue muy especial porque la gente también tiende a muchas veces en estos lugares, era un lugar relativamente turístico, ¿no? Entonces tiende a relacionar el fotógrafo que está, digamos, por otro motivo ahí con el turista y huye de él o le pide dinero porque piensas que bueno, tú eres turista. Y en este caso no, la niña tuvo como la noción de hacer una diferencia, ¿no? No sé cómo, pero pues supo de mí a lo mejor con mucha mayor madurez o conciencia que muchas personas con las que a veces uno les toca enfrentarse en este trabajo, que no entienden, ¿no? Así que bien, pues, yo ya, bueno, una niña también en Santiago con síndrome de Down, que también siempre me acuerdo que se puso también a bailar, ¿no? Para que yo la fotografiara. También son imágenes así, de ellos que están ahí presentes y que pues las fotos no tuvieron ninguna relevancia de ningún tipo, pero quedaron en mi memoria. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la paciencia. La segunda vez que nos conectamos para conversar, la primera vez Sí, no, está bien, como te decía, lo importante es que
pues las cosas queden bien, ¿no? Que uno quede conforme pues, con lo que hace, en este caso tú, yo. Y siempre, por lo menos ha sido mi manera de enfrentarme, ¿no? A todo. Así que no te preocupes, contento no, nuevamente. Vale, muchísimas gracias. Y voy a avisar cuando esté subido. Este es el último de los diálogos, entonces creo que es el primer viernes de septiembre. Va a estar. Pero ahí me comunico cuando esté. Listo, tú me avisas. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igual tú, chao. Chao.